Buenos días, hermanos. En este día que es pues la Navidad, siempre tenemos pensamientos en los cuales tenemos que recordar el propósito de la Navidad, el verdadero propósito por el cual celebramos, nos sentamos juntos, comemos. A veces nos distraen los regalos, el pinito de Navidad, la mercadotecnia, las películas de Hollywood y muchos otros mensajes que nos desenfocan del mensaje principal de salvación. Viene un Salvador, un Dios, el Dios creador del universo, que se hace hombre, se revela como un niño, crece, tiene un ministerio, vive sin pecado, muere y resucita para darnos esperanza. Entonces, siempre es muy bueno recordar en estas fechas para compartir a los familiares con los cuales nos reunimos, con los amigos, los compañeros de trabajo. Es muy bueno explicarles por qué es la razón en la cual nosotros nos reunimos como familias para festejar. Entonces quiero proponerles que recordemos algún aspecto de la Navidad que tiene que ver con la preparación de la venida de este rey, para que en sus reuniones o lo que quedan de ellas, en los recalentados, pues podamos compartir nuestra fe. Y es un mensaje que hace que sea completo el mensaje de salvación. Me gusta cómo se resume en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Me voy a saltear al versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y Marcos inicia así. Este es el principio del Evangelio. Había un hombre que tenía que preparar el camino al rey. Y todos los detalles de esa preparación del camino los encontramos de una mejor manera aquí en el Evangelio de Lucas. Cuando nosotros leemos acerca de todo lo que hizo Juan el Bautista, dice aquí en el capítulo 3 de Juan: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estoy leyendo Lucas 2, ahora el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Para un judío escuchar estas palabras era muy común de que si venía un gobernador importante, una provincia, sobre todo, tal vez un emperador a una ciudad que iba a visitar, se hacían preparativos para que el camino en su llegada y probablemente todo el transporte, el viaje, se hacía para que tuviera un viaje cómodo, para que no tuviera que ver un camino feo, áspero. Por eso Juan estaba usando este lenguaje que era muy común para aquella época. Si hay lomas, tienen que rebajarlas. Si hay valles, tienen que rellenarlo. Si hay muchas curvas muy feas, tienen que tratar de enderezar esos caminos. Si es áspero, tienen que aplanarlo. Entonces se gastaba mucho dinero, se gastaba mano de obra en personal para que este viaje fuera placentero para el rey, para que la llegada pues fuera una llegada digna de ese gobernador o incluso emperador. Y esta es la alusión a la que yo quiero que meditemos en estos días: cómo preparamos el corazón para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Juan lo hizo de una manera
que nos queda plasmado con detalles aquí en el Evangelio de Lucas. Dice en el versículo 7, y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él: oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras, de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan el Bautista, hermanos, pues tenía una gran audiencia, tenían más de 400 años que no se presentaba un profeta, y sobre todo para predicar con autoridad, y venían multitudes a él, y si tú y yo estuviéramos ahí, ese mensaje sería muy duro. Escuchar que te digan que vienes de una generación de víboras tiene que ver con ese sentido de personas que aborrecen a Dios, que personas que no han cumplido su ley. Tiene que ver con un mensaje para sacudir a la nación de Israel y se dolieran por sus pecados. Esa es la preparación del camino. Si iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, se merece una buena llegada. Si Juan el Bautista no hubiera preparado los corazones así, pues no hubiera recibido el reino de Dios en sus corazones muchos de los israelitas. Entonces, eso es lo que quiero hacerte reflexionar en esta Navidad 2020, que podamos compartir también este mensaje de la preparación de los corazones. Sobre todo nosotros tomar un momento para reflexionar en todo lo que hicimos el año presente, y ya estamos por entrar a otro año, si Dios nos lo permite, y decirle a Dios que examine nuestro corazón, que nos haga ver qué es lo que nos hace falta arrepentirnos. Juan el Bautista, hermanos, tenía un mensaje muy duro, muy directo. Decía: si no hay frutos en ti de arrepentimiento, eres como un árbol que ya tiene incluso el hacha puesta y va a ser derribado y se va a quemar, porque no sirve para los propósitos que fue creado. Y quiero que continuemos, porque a lo mejor en estos días, si un pastor, un predicador, nos ponemos a predicar llamando al arrepentimiento, exhortando a las personas, recalcando el pecado de todos nuestros familiares, yo creo que pudiéramos pensar que vamos a echar a perder esa Navidad. Pero yo quiero animarte y hacerte reflexionar que puede ser completamente lo contrario. Dios, en su gracia y en su misericordia, puede mover los corazones si lo hacemos con compasión. Si compartimos la palabra de Dios, sobre todo dependiendo de la obra del Espíritu Santo, para que convenza de pecados a nuestros amigos y familiares. Juan el Bautista tuvo una buena respuesta de su audiencia. Dice en el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Te fijas? Si no les hubiera importado, si hubieran dicho: este es un profeta terrible, nos está recalcando nuestros pecados, vámonos de aquí. Pero no fue así. Dios, en su gracia y en su misericordia, utiliza el mensaje de arrepentimiento para que algunos respondamos a ese mensaje. Y ellos reciben la respuesta de Juan aquí en el versículo 11. Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y esto nos enseña a tener un amor hacia el prójimo, dejar de ser egoístas, dejar de pensar únicamente en nosotros mismos y ver hacia el necesitado, el afligido, compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. De esa manera podemos mostrar actos de arrepentimiento, porque si realmente amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Y de manera interesante y específica se acercaban cierto grupo de personas a los cuales le hacían esa misma pregunta a Juan el Bautista, y él les respondía de una manera muy acertada. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Juan se dirige a los publicanos, y eran aquellas personas que estaban en el top 3 de los fariseos como los peores pecadores. Las rameras y los publicanos eran lo peor de lo peor.
Y ellos son los que se acercan a Juan y les dicen, nos ha dolido nuestro pecado. Queremos responder a tu exhortación. Dime qué tenemos que hacer exactamente. Y él ataca la raíz de su pecado. Ustedes están cobrando de más. Ustedes están enriqueciéndose a costa de robar a tu prójimo. Entonces, esa es una respuesta directa al pecado de los publicanos, pero no nada más ellos se acercan, dice también en el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien y conténtense con vuestro salario. Juan ya sabía exactamente de qué adolecía cada sector social. En este caso, los soldados seguramente eran tan conocidos por la extorsión, por abusar del poder que se les había dado por el gobierno romano. Y eso hacía también que no fueran felices tal vez con lo que ellos ya tenían. Ellos querían más, eran personas avariciosas. Y Juan les pone así, por así decirlo, el dedo en la llaga. Ustedes pecan de esta manera, así que arrepiéntanse, apártense de esa perversa conducta. Y como el pueblo estaba en expectativa, dice el versículo 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y algunos se empezaron a sorprender, a conmover con el evangelio que presentaba Juan, ese mensaje de arrepentimiento, y seguramente estaban tratando de confundirlo con el Mesías esperado, pero Juan fue muy enfático y dijo, no, para nada, yo no soy ese Mesías prometido. No hay comparación entre él y yo. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. El esclavo más bajo para esas tareas son aquellos que se les da esa encomienda de lavar los pies, de desatar las correas a las visitas, pero yo ni siquiera llego al peor de los esclavos. Yo no soy digno de desatar la correa del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo en este momento solamente los estoy llamando a arrepentirse, a considerar sus obras, que preparen sus corazones porque viene aquel que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que quiero que nos quedemos con este mensaje de reflexión. Es necesario compartir y empezar por nosotros mismos a dolernos de nuestros pecados, hermanos. ¿Cómo vamos a darle la bienvenida que se merece el Rey de Reyes y Señor de Señores si somos orgullosos? Si Él tiene que venir a gobernar a nuestros corazones y nosotros somos duros y no queremos hacer frutos de arrepentimiento, entonces Él no hallará la morada que se merece en nuestras vidas. Tampoco en aquellas personas que aún no le conocen y no les entregan su vida por completo. Siempre hablamos de un Salvador, siempre hablamos de aquel que vino a darnos esperanza y vida eterna, pero ¿dónde empieza todo este mensaje? En la preparación de nuestros corazones, en humillarnos. Y te invito a que tomemos horas, tiempo a solas, que nos apartemos en estos días que Dios quizá está siendo sensible en alguno de nosotros, el mensaje de la venida del Salvador a este mundo que ya vino, ya murió, ya resucitó, pero sigue siendo vigente ese mensaje de preparar nuestros corazones. Quiero terminar con lo que dice aquí el versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Te animo a que no menosprecies hablar de el llamamiento a arrepentimiento. El hacer un esfuerzo para que nosotros mismos y también nuestros amigos, familiares y conocidos tengamos unas palabras para que ellos se conmuevan de sus pecados. A veces va a ser difícil, pero habrá respuesta, Dios mediante.
si lo hacemos confiando en Él, confiando en el mensaje poderoso de su palabra, si lo hacemos con amor, con gran clamor para que las almas vengan a los pies de Cristo y preparen de una manera honrosa sus corazones y el Salvador venga a morar con ellos. Este día a veces reflexiono en ese tipo de pastores que les gusta poner una música de fondo y hacer algo sentimental el mensaje, y me agrada el que estés escuchando el canto de los gallos, ahí hay un guajolote, hay perros, hay viento, y que disfrutes esos tiempos en los cuales podemos admirarnos de la belleza de Dios y admirarnos que el Rey de Reyes vino aquí a esta tierra a vivir en este ambiente, en este entorno que tú y yo vivimos, para darnos esperanza. Pero preparemos nuestro corazón, tomemos un tiempo a solas y pidámosle a Dios que nos haga dignos de darle un gran recibimiento a su Hijo, el Salvador. Dios te bendiga.